Olá, meu nome é Vanessa Rasson e esse é o primeiro episódio do programa Direitos da Natureza Alive. O programa vai trazer para você, toda semana, às quartas-feiras, às 20 horas, um especialista neste tema, tanto na teoria quanto na prática. Vem com a gente! Este primeiro episódio foi realizado com uma convidada muito especial, a professora Raquel Irigoyen Fajardo, que é uma jurista muito atuante no Peru, na defesa dos direitos da natureza e dos povos indígenas. Tem realizado diversas conquistas e nesse primeiro episódio ela conta pra gente o que ela já conquistou e como que a gente pode fazer igual, inspirado. Fica com a gente. Entonces, Raquel, yo estuve pensando por esto que está ocurriendo en mi casa y viendo y comentando con las personas sobre esto. Los animales están más próximos ahora. Nunca antes experimentamos esto. Desde la tomada de conciencia con la protección del medio ambiente, 1970, un poco antes, la promulgación de las primeras regulatorios para esto, nunca he visto la retomada de la vida de la tierra. Es como que si la tierra estuviese ahora con un respiro. Y es muy curioso porque esta pandemia es sobre una enfermedad que nos causa disminución del respiro. Los pájaros acá en mi casa están cantando más alto. Sí, es más claro, es más como más cristalino el canto de pájaros. Hay noticias por todo el mundo de la agua está cristalina. En Bahía de Guanabara, en Río de Janeiro, hay tartarugas, peces. Sí, no había muchos años, ¿sí? Entonces, tenemos hoy motivos, sí, para celebrar. Pero tenemos en cuenta que la situación es de una crisis y como una crisis todo se movimienta, todo parece como que se va a romper, hay un rompimiento, un colapso. Y nosotros que estudiamos con Volkmer, profesor Volkmer, sobre el comportamiento de sistemas, sabemos que esta crisis es la oportunidad para cambiar efectivamente, porque hay este rompimiento, ese colapso del sistema, entonces el nuevo se pone a nacer sin grandes actitudes, apenas que ahora estamos nosotros preparadas para esto. Y yo quería saber, Raquel, ¿tú cómo está ahí? ¿La naturaleza también tiene hablado más alto? ¿Cómo anda su ventanilla, su ventana en su casa, con los pájaros y todo? Sí, bueno, un gusto estar aquí contigo, Vanessa, y yo agradezco este espacio de conversatorio que vamos a tener por el Día de la Tierra. También de mi parte y de parte de algunas colegas de mi trabajo que se han unido a esta conversación. Tenemos mucho interés también que nos cuentes todos esos esfuerzos que han habido, ¿no? en instancias nacionales e internacionales para proteger la madre tierra. Yo creo que estos días de la pandemia de COVID están dando una serie de fenómenos obligatorios para los seres humanos, porque si hubieran sido voluntarios, creo que no se hubieran dado, que efectivamente han generado esta retracción, y en el Perú, en las costas, se empiezan a ver ya desde la primera semana de la cuarentena una cantidad de aves, ¿no? Que no había habido en décadas, animales en general, pero también hay un fenómeno social que me parece muy interesante en el Perú, que no sé si se está dando en los otros países, que es el retorno humano. En las últimas décadas, muchísimos indígenas, ya sea desde los 90 por el terrorismo, fueron a las ciudades, migraron muchísimo a Lima, y ahora ya estamos tal vez en la segunda generación de los inmigrantes en Lima. Pero con este mes de cuarentena que hemos tenido, bueno, en realidad la próxima semana se cumplen 45 días, se han cerrado todos los negocios, los mercados, el trabajo informal,
tipo de trabajo al que ellos estaban ubicados en su mayoría, que ha dado lugar a que ya no tengan que comer. Entonces, están queriendo regresar al campo. Y al principio habían hecho contabilidad en algunos gobiernos regionales, que son como los estados que ustedes tienen, y calculaban que eran 300 personas, 400 personas, pero resulta que son 10.000 sin trabajo informal. No sé si se me oye, ¿se cortó? No, está bien. Ya. Decía que están regresando 10, 15.000 personas, o sea, en cantidades gigantes, que son justamente los hijos de los indígenas de las comunidades. ¿Y qué idea tienen en mente? Por ejemplo, hoy día tuvimos una reunión con las organizaciones indígenas en el Perú en la mañana y ellos decían, están regresando y quieren regresar al campo, porque por lo menos ahí van a tener que comer. Entonces hay un retorno, digamos, de los pájaros, etcétera, a los lugares que antes habían ocupado, pero hay un regreso también de los indígenas inmigrantes en las ciudades hacia el campo. Y esto va a generar, imagínate, estamos con 24 departamentos por 10.000 personas, por lo menos son 250.000 personas en esta primera semana, porque se han quedado sin trabajo. Y yo creo que el retorno va a ser un fenómeno de estos meses, ¿no? Porque la gente se va a quedar sin trabajo en las ciudades. Entonces hay ese doble fenómeno y que efectivamente, como tú dices, este es un momento de crisis, pero también puede ser una gran oportunidad para repensar la economía, la relación con la madre tierra. Y por eso te decía que con mis colegas teníamos mucho interés en poder escucharte, que nos cuentes cómo ha sido ese movimiento internacional de los derechos de la naturaleza, ¿no? Tú hablabas desde los 70s, ¿qué ha pasado en los 70s? Aquí en los 70s en el Perú apenas hubo la reforma agraria y las leyes que permitieron darle los títulos de propiedad a las comunidades. Y más bien en los 80s, que empezamos aparentemente la democracia, nosotros empezamos un retroceso en cuanto a los derechos concretos de estas comunidades. Y en los 90s, con Fujimori, vamos a tener un doble fenómeno. Por un lado, se ratifica el convenio 169 de la OIT, el Congreso Constituyente Democrático ratifica este tratado y tenemos, por lo tanto, un marco internacional de protección de los derechos indígenas, pero por otra parte, más bien, como en toda América Latina, durante los 90 tenemos Fujimori, un autogolpe, toda la implementación de las políticas neoliberales de destrucción de la madre tierra por la masiva actividad extractiva, ¿no? Entonces, todos estos 20 años, la actividad extractiva ha destruido la tierra y ha despojado a los indígenas de sus propiedades. Eso es lo que hemos vivido los últimos 20, 30 años, ¿no? Entonces, por eso nos gustaría conocer todo ese esfuerzo del cual ha sido parte desde la carta. Bueno, queríamos conocer esto, ¿no? Como en el 82 me parece que se da la Carta de la Naturaleza en Naciones Unidas, y luego me parece que ha sido el 2009 justamente el Día de la Tierra planteado por Bolivia, y que nos cuentes estos 10 años que han trabajado con armonía con la naturaleza, Harmony with Nature de Naciones Unidas, que ha habido una serie de avances en normativos, bueno, el Ecuador en el 2009 con el capítulo de derechos de la naturaleza, pero también leyes, ordenanzas. Entonces, nos gustaría que nos compartas todos esos esfuerzos que se han venido dando para proteger la naturaleza, la madre tierra, ¿no? Ahí que te paso la palestra y nos gustaría que nos cuentes un poco eso, porque en el Perú no se ha trabajado tanto desde ese enfoque como en otros países, y nos gustaría conocer esos esfuerzos de los que has sido parte. Sí, hubo como ahora, hubo una constatación por los empresarios, creo que fue como en 1950, que
había algo de errado con la naturaleza. Entonces, la agricultora, la Carlson, hizo un estudio y constató que había algo se transformando en la naturaleza por los impactos causados por las actividades económicas. Ahorita es lo mismo. Entonces, ahora es como si estuviésemos regresando, porque desde aquella ocasión, la comunidad internacional empezó a estudiar todos estos problemas y a hacer Arreglos. arreglos institucionales para poner las cosas en el campo de los regulatorios, de los acuerdos, sobre todo internacionales, para que toda una regulación empezase. Brasil, a esta altura, salió muy bien. En 1981 inauguró su legislación, sus leyes para protección ambiental con la Política Nacional de Medio Ambiente. Y nosotros vimos caminando despacito, pero no despacito, pero por la tierra, por la madre tierra, y hoy estamos hablando por ella. Es un tiempo pequeño, pero lo más importante de esta evolución creo que es mirar en esta como si fuese ondas de éxitos y fracasos aparentes, porque toda vez que estamos en la onda bajando en este aparente fracaso, en esta crisis, como estamos ahora una absurda crisis de la humanidad, con la oportunidad de cambio y de respiro de la naturaleza, hicimos todas las veces la oportunidad de cambiar para mejor. Así fue en 1970, cuando empezaron todo un movimiento para regular en aquella oportunidad el uso de la tierra. Y ahí no sabíamos que la cuestión... Abre a puerta do Gabriel, Rafael, por favor. Te estoy oyendo. Sí, no sabíamos que a cuestión era no era de pensar en uso, porque la tierra es un ser, es nuestra madre, como nos dije, nos enseña la cosmovisión de los pueblos indígenas. No se usa la madre, se relaciona con la madre con mucho respeto. El máximo respeto está por la madre. Por eso que todo este éxito aparente, todo este camino trazado desde 1970 y antes, no fue suficiente, no fue eficiente. Y la crisis ecológica se ponió más profundizada ainda y más compleja. Pero yo soy una optimista, yo veo que en esto siempre, y es así que se da, hubo ensinamientos. Y así que ahora tenemos una nueva abordaje, que es la abordaje desde 2008, con la Constitución de Ecuador, de cambio de perspectiva. No hablamos más ahora de cómo usar a la madre tierra de manera sustentable, pero ahora tenemos que hablar para superar la crisis de cómo nos relacionar en armonía con los restantes miembros de esta misma casa, de este mismo lugar en que estamos nosotros juntos. Esta condición de interdependencia, de estarmos juntos, y más do que juntos, de sermos uno. Nosotros somos uno con nosotros humanos y no humanos, animales, árboles, plantas, y con la propia madre. Nosotros somos uno y como uno también somos interdependientes,
como miembros de un mismo sistema, como nuestro cuerpo. Una parte de nuestro cuerpo individual no sobrevive sin la otra en armonía. Y así que tenemos que reconocer la interdependencia, que es un principio de derecho para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Este virus, que es también parte de la naturaleza, el COVID-19 o coronavirus, es uno con nosotros también y nos muestra, nos trae a luz, nos despierta para quien quieres constatar en la conciencia que somos interdependientes uno de nosotros. No podemos ahora tener más contacto físico uno con otro, uno entre nosotros, porque somos interdependientes y hacemos transmisión de informaciones. Y así es con todo. Y ahora tenemos un virus para mostrar esto, para mostrar que hay que reconocer la interdependencia, y en la interdependencia reside la solidaridad, porque somos complementarios. Y así también ahora tenemos que regresar a nuestras casas, a uno mismos, para mirar en desarrollo nuestro y de la comunidad local. Y todo lo que tenemos hablado a mucho sobre esto. En este desarrollo, en 2009, el Día Internacional de la Madre Tierra fue reconocido con este nombre, pero antes, desde 1970, era el Día de la Tierra, el planeta, pero es más que un planeta. Es toda una conformación que habla muy bien en la lengua suya originaria, Pachamama. Estamos hablando de Pachamama, estamos hablando de un ser que a más de ser un ser vivo, es un ser espiritual. Y esto yo tengo que saber de ustedes, ¿qué es esta visión, esta cosmovisión tan maravillosa de pueblos, especialmente de pueblos andinos, sobre esta relación espiritual, holística, como madre, como entidad mayor, la Pachamama? ¿Cómo es esta relación, Raquel? Que el pueblo indígena, sobre todo en Perú, en otras partes donde hay establecidos los pueblos indígenas de los Andes, sobre esta relación con la madre a partir de la relación que ellos tienen con su territorio, con esta conexión que ellos hacen con el substrato de la tierra que está en su territorio, de donde vienen todos sus ancestros, esta sacralidad de la tierra, de este territorio. ¿Cómo es esta belleza de cosmovisión? Bueno, tal vez en otra oportunidad podemos invitar a algunas autoridades indígenas, ¿no? Para que nos expliquen mejor toda esta cosmovisión que hay. Y como tú dices, efectivamente ya la palabra lo dice, ¿no? Pacha es tierra y mama es madre. Entonces, hay toda una cosmovisión de la madre tierra, también es Yaku Mama, que es la madre, el agua, todo esto en palabras quechuas, y se ve cotidianamente. Usted Por ejemplo, tiene que cuando cerrar su video. los se vuelve bien, es decir, con tierra. Entonces, de cultivar, cosechar, hacer cualquier actividad agrícola, hacen aquí está,
hacen algunos en castellano le llaman pago a la tierra, o sea, pagar, pero en realidad ellos reclaman que no es la mejor traducción, sino que es como una ofrenda y que está dentro de la cultura indígena de la reciprocidad. Entonces, ellos, por ejemplo, hacen ceremonias antes de ir a cosechar, antes de ir a cultivar, y esto se hace con frecuencia, ¿no? Antes de cualquier actividad con la tierra y también con el agua, se hacen ceremonias, y esto es parte de la vida cotidiana. Inclusive, por ejemplo, nos contaban algunas autoridades, algunos indígenas, que ellos cuando van a sacar el agua, hablan con el agua. Igual con la tierra, hablan con la tierra, hablan con las plantas. Algunos han pensado en mucho tiempo aquí en el Perú, sobre todo desde los científicos, desde la academia, se les ha considerado despectivamente como animistas, ¿no? Es que ellos ven a Dios en cualquier cosa, ¿no? Para ellos son idólatras de alguna manera, lo que pensaban cuando llegaron los colonizadores, ¿no? La idea de la idolatría porque adoran cualquier cosa. Pero en realidad estaban expresando culturalmente algo que tú estás diciendo y algo que dicen los científicos, ¿no? Que hay toda esta interdependencia con seres vivos, como son el agua, las plantas, los animales y en general todo el planeta. Y en las culturas amazónicas, por ejemplo, es muy interesante que ellos cuando van a cazar o cuando tienen que pescar, etcétera, también hablan y piden permiso a la madre de los animales, le llaman mana en Achuar, por ejemplo. Entonces no van a cazar así nomás, sino que tienen que pedirle permiso a la madre de los animales para que le facilite la caza y puedan cazar esos animales, ¿no? Y me hace acordar que también, yo viví un tiempo en Guatemala, también hay una serie de ceremonias que las hacen los ajkij para pedir permiso a los árboles para sacar la resina con la cual con la cual pueden quemar y hacer ceremonias. Y recuerdo que una vez la policía forestal los había detenido y les decían, oiga, ¿por qué ustedes están transportando resina? Eso está prohibido, esto es el bosque. Y ellos decían, nosotros ya hemos pedido permiso, ¿no? A los árboles, ya hemos hecho las ceremonias para eso. Y la policía forestal les decía, a mí qué me importa sus ceremonias, yo no entiendo nada, qué ceremonias han hecho, usted necesitaba un permiso forestal. Y ahí vemos cómo hay dos conceptos, ¿no? Del control estatal y más bien esa relación de reciprocidad, de sacralidad indígena respecto de la madre naturaleza, y qué es lo que hace que en esas culturas se hayan preservado los bosques, el agua, y que eso les lleva a una defensa férrea de los bosques, del agua, y que muchas veces no ha sido entendido desde las ciudades, ¿no? En el Perú, por ejemplo, a todos los pueblos que defendían el agua les llamaban antimineros, antidesarrollo, y a las abogadas, a las defensoras también nos han llamado antidesarrollo, etcétera, ¿no? Como que estamos impidiendo el desarrollo. Y yo creo que en esta ocasión, digamos, esta oportunidad del COVID, que nos da el COVID, quisiera llamar la atención de cómo los pueblos, por ejemplo, el pueblo Achar en el caso del Perú, inclusive esta mañana decían varios pueblos ya andinos, que ellos están regresando a pensar que necesitan recuperar. También nos han llamado antidesarrollo. Sí, que ellos quieren recuperar su autonomía, su soberanía alimentaria, no quieren depender del resto. Y de hecho, varios pueblos amazónicos en el Perú han decidido, para que no entre el virus, han decidido cerrar fronteras. Y con lo cual tampoco están dejando entrar a las empresas extractivas, lo cual es muy importante porque le está dando este respiro también a la tierra respecto de actividades extractivas. Y aquí quisiera llamar la atención que hasta la Comisión Interamericana, en las recomendaciones que ha sacado hace unos días, la recomendación 57, justamente
dice que recomienda a los estados que no adelanten ningún tipo de actividad, de permiso extractivo para actividades extractivas o productivas, porque no va a haber posibilidad de hacer la consulta previa, ¿no? Entonces, ojalá que eso se concrete realmente, porque sería muy importante que los pueblos puedan recuperarse sin la presencia agresiva de las actividades extractivas. Y aquí también yo quería comentarte que una de las cosas que estamos haciendo nosotros desde el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad es justamente la defensa de los pueblos frente a las actividades extractivas que tienen ese carácter tan vulnerante, ¿no? Les contaminan las aguas, les destruyen el territorio, y justamente en una comunidad que se llama Tres Islas, hemos logrado una primera sentencia en el Perú que declara la nulidad de todas las concesiones mineras, derechos de agua y también lotes agrícolas que ha dado, porque no tuvieron consulta previa. Pero lo importante es que esta sentencia también ordena que se hagan estudios para la descontaminación, reparación del hábitat, reforestación, y sería excelente que esto se vuelva como la tendencia de este tiempo, ¿no? No ha habido respeto de los derechos territoriales, de la consulta previa. Qué interesante sería mover que sea una política pública, que se anulen todas esas concesiones mineras, petroleras, forestales, que no respetaron los derechos indígenas, y sería ahí sí un verdadero respiro a la madre tierra. Y de repente te lanzo la idea que en Harmony with Nature, una de las cosas que podría ayudar es decir, bueno, ha habido una violación flagrante de los derechos de los pueblos, que es dar concesiones, dar autorizaciones sin consulta previa. Eso jurídicamente tiene el carácter de nulo, ¿no? Eso ya lo dice la sentencia de Aguas-Tigni, antes de dar la consulta previa, como hicieron con esta concesión forestal coreana. No habían titulado la tierra y dieron esta concesión. Entonces esa concesión no tiene valor. Igual en el caso de Sarayaku o Saramaca. Son concesiones mineras, forestales, petroleras, que quedaron sin valor para la Corte Interamericana porque no hubo respeto del derecho a la propiedad indígena, a la tierra. Y yo creo que esto podríamos tomarlo como bandera para que se diga, no ha habido respeto de estos derechos, anulen esas concesiones. Y eso sí podría ser un verdadero respiro que devuelve a los pueblos la ocupación pacífica del territorio y que permite a la tierra un respiro de todas estas actividades que nos están llevando a la destrucción, ¿no? ¿Qué te parece? Te devuelvo la palabra. Claro, claro, sí, por supuesto. Déjame poner su video. Los pueblos indígenas son los guardianes naturales de la madre tierra. Proteger sus territorios es como proteger la propia madre. Sí. Sí, claro, y por su sacralidad también. Mira que Pacarina Huanca está aquí con nosotras y complementa sus palabras diciendo que, quién sabe ella, una invitada en la próxima, todas nuestras ceremonias ancestrales lo llamamos ceremonia de gratitud y armonización. Pedimos permiso a todos los espíritus. Todos tienen vida en la alpamamita. Sulpei. Sí, es que esta es el respeto máximo, es el respeto por la sacralidad. El río en India, que tuve reconocido sus derechos, en la sentencia que reconoce sus derechos propios, intrínsecos, Río Ganges, fue por su sacralidad. Este es el principal embasamiento. Entonces, creo que hablar de estas instituciones como un avance muy importante que ustedes consiguieron en Perú, anular todo
y regresar todo, con obligación de regresar todo a su estado natural, su estado original. Pero el embasamiento es muy importante para que nosotros podamos cambiar el pensamiento y no trabajar más con este derecho como está. Porque la ley existe, pero no hay respeto a la ley. Como que se licencia un territorio sin consultar sus dueños naturales, no es sus propietarios, porque ellos, y yo lo creo, los pueblos indígenas no comprenden originariamente este concepto de ser propietarios sobre su madre. No es posible esto. Entonces sí, porque es lo que tenemos ahora, este tipo de ley, pero tenemos que siempre intentar y tener en cuenta que el embasamiento, los principios, invocando la cosmovisión, invocando esta visión de la sacralidad, es muy importante, así como es importante para poner derechos de la naturaleza, que tenemos en cuenta que lo más importante es invocar la relación como en el mismo patamar con todos los otros seres. Y no es respetar a la naturaleza afuera, porque esto hicimos hasta hoy. Ahora es respetar incluso los seres humanos que pertenecen a la naturaleza. Somos todos naturaleza. En relación a esta cuestión de la propiedad, creo que vamos un poco a más do que 21 horas para que usted tenga tiempo de hablar sobre esto, porque habla tan lindamente, tan completamente. Muchas gracias por sus ensinamientos, Raquel. Y nosotros estábamos hablando sobre esto otro día. ¿Cómo resolver este aparente paradoxo? Y era también una pregunta de Luis Eduardo Coronel Cárdenas. Sí, qué honor tenemos todos ustedes aquí con nosotros. Que dice así: buenas noches, maestras. Una consulta. La propiedad en su concepto occidental puede ser usado para el concepto de pertenencia al territorio de los pueblos indígenas y nativos, que para mí, como nosotros estábamos conversando 2 días atrás, es un paradoxo, pero es lo que tenemos hoy. Pero mismo así, me provoca pensar, ¿será que tenemos que ir por lo que tenemos hoy o romper de vez con este pensamiento envasado en este sistema legal ahora, y romper profundizadamente desde la base para decir, no estamos tratando de propiedad, estamos tratando de algo mucho mayor, con sacralidad, con conocimientos tradicionales, con toda una familia, una comunidad que incluye la propia madre tierra, y con la condición principal de que estos pueblos, y nosotros también podemos hacerlo, son sus guardianes originales, naturales. Cuando tú estabas hablando sobre el movimiento de la sociedad, de la comunidad también, retornando al territorio, me lembré de esto, porque yo también estoy con mucha voluntad de salir de São Paulo e ir a cuidar de un pedacito de tierra de la madre. Sí, yo quiero mucho hacerlo. Y entonces yo seré también otra guardiana. Y creo que este es un movimiento necesario. Y dejo a usted para encerrar nuestra conversa con esta inquietación. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos que protegerlo, estos territorios hoy, pero como propiedad. Y para completar,
esta relación de los pueblos indígenas es otra inquietación que no voy a dormir si no te oír hoy. Necesito te escuchar sobre esto. Esta relación con la naturaleza y la producción de tanta arte y con la mística, ¿cómo que esto podría inspirar a nosotros, los dichos blancos, pueblos occidentales con raciocinios contaminados, a producir arte como los pueblos indígenas, como una vía, un camino de adentrar a los corazones humanos y traer este conocimiento sagrado, profundizado, de reconocer los derechos de la naturaleza? Como que la arte indígena podría nos inspirar con su mística a producir arte para conectar los corazones humanos y poner esta conexión con la madre tierra. Yo voy a encerrar su video para que para que la conexión se tenga buena. Bien, tal vez voy a empezar por esto último que tú dices sobre el arte. Tal vez hay un concepto, por decir así, occidental del arte como una actividad lúdica, especializada y separada de las actividades productivas. Entonces, siempre pensamos que el artista es alguien que no trabaja, ¿no? Y que hace algo diferente de los demás por el puro placer estético. Yo no sé si ese es el mismo concepto de arte en todos los pueblos, porque, por ejemplo, si nosotros vamos a ver, digamos, para hablar también de otros países, vemos la riqueza textil en Guatemala o en el Cusco, esos colores, o el quené, que es la forma de pintura de los shipibos, y podríamos llamarle arte o no, pero en los mercados le llaman artesanía, no le llaman arte, ¿no? Entonces yo creo que depende de la categoría que se utiliza. Si consideramos el arte como una actividad especializada, distinta de la productiva, que no es útil, sino meramente estética, en primer lugar yo creo que tal vez tendríamos que cuestionarnos la categoría misma, que es arte. Porque yo creo que eso que se le llama artesanía en los pueblos es arte, en la medida que es la expresión, ¿no?, estética de los pueblos, y que no necesariamente se da en un ámbito separado o especializado, sino que se da también en la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, cuando tejen mantas que son útiles para el vestido, se da esta producción, digamos, de pinturas, de esta expresión. O cuando tiñen telas los shipibos o las shipibas, lo están haciendo desde sus sueños, ¿no? Vinculan los sueños, pero han tenido todo un trabajo de separar las tinturas, y los diseños reflejan esos sueños, y como digo, muy despectivamente desde el mundo occidental se le llama artesanía. Entonces yo creo que esa expresión sublime se puede dar también en actividades de la vida cotidiana. Y no necesariamente hay esa separación del arte como diferente de otras actividades cotidianas o productivas. Eso me parece que es un punto a explorar desde la mera categoría del arte. Entonces yo creo que vemos arte, ¿no?, cuando vemos esculturas, arquitectura indígena, y lo podemos apreciar cuando vemos los tejidos, cuando vemos no solo sus pinturas o cosas específicas que se hacen con el por el mero objetivo estético, sino cuando se hace todo este tipo de actividades, ahí podemos apreciar el arte indígena como una expresión
estética que también puede ser una expresión religiosa, pero que también se puede dar en la vida cotidiana. Esa era una primera cuestión que quería poner ahí en la mesa, ¿no? Y la otra es esta paradoja que estábamos hablando efectivamente el otro día, ahorita que se nos acaba ya el tiempo, la paradoja que creo que hay que seguir explorando porque efectivamente en primer lugar hay que pasar del paradigma de la tierra como una cosa de destruir, extraer la riqueza, que es un paradigma colonial. Ese paradigma empieza con el colonialismo y hasta ahora me parece que es un símbolo de viejos y nuevos colonialismos, como dice el Papa. Y ese modelo de usar la tierra como una cosa para destruirla, extraer sus recursos, ese paradigma está llevándonos a la destrucción total. Ese paradigma sí no es compatible con el mundo indígena. Yo no conozco, digamos, desde ninguna cultura indígena que tenga ese paradigma de que la tierra es una cosa que hay que extraer y destruir. Sí suele ser una importación y hay pueblos que lo están adoptando, ¿no? Dicen, bueno, pero si vienen acá los mineros para llevarse el oro, lo destruyen todo, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo para también tener oro? Entonces, más bien, lamentablemente es un paradigma que se puede extender y que se ha extendido en algunos pueblos, pero que en general la cosmovisión indígena no considera a la tierra como una cosa a extraer, a destruir, para sacar los recursos y exportarlos al exterior en función no de las necesidades de alimentarias de ese pueblo, sino por los intereses de otro. Y eso yo creo que sí está claro. Ahora, lo segundo es cómo defender eso. Y aquí viene la paradoja, porque lo único que hemos encontrado en el mundo occidental y en el derecho internacional, ¿no? Cuando Jim Anaya nos cuenta cómo usaron el artículo 21, que es el de propiedad, para defender las tierras del pueblo de Aguastigny, de la comunidad de Aguastigny, en Nicaragua, en el caso versus Nicaragua, él dice, bueno, usamos el artículo 21 que se refiere a la propiedad, que no correspondía al paradigma indígena de la relación con la tierra, pero sí corresponde a un paradigma del derecho occidental que le da 4 características, ¿no? Porque el propietario posee, puede vender, puede usufructuar y puede reivindicar. Entonces, el derecho internacional dice, estas categorías nos sirven para proteger la tierra indígena, para que otros no se lo apropien, no lo utilicen y no lo vendan. Pero yo sí creo que tal vez ahora, en este momento, la categoría de la propiedad nos ha servido para el mundo indígena, para proteger los territorios indígenas y nos sirve todavía para evitar que otros se apropien, lo venden y lo destruyan. No porque los indígenas quieran considerar la tierra como un objeto de mercado y para vender esa tierra, sino que es un concepto en todo caso de propiedad intergeneracional. No es que los indígenas de ahora sean propietarios de la tierra y la puedan vender, no, porque perteneció a los ancestros y pertenece a los nietos y a los bisnietos. Entonces, no es algo que lo puedan vender o disponer los indígenas actuales. Entonces, si usamos el concepto de propiedad, tenemos que meterle una serie de categorías como el de propiedad intergeneracional para distanciarlo de ese concepto de propiedad como bien de mercado. Entonces, cuando defendemos los territorios indígenas, no los estamos defendiendo como un bien de mercado que se pueda vender, como sí lo hacen, por ejemplo, los neoliberales. En el caso del Perú, Hernando de Soto plantea que la tierra debe ser, inclusive el subsuelo, dada en propiedad para los indígenas, para que ellos lo utilicen como un bien de mercado y lo negocien con las transnacionales. Creo que ese no es el concepto de propiedad que defendemos, sino más bien un concepto de propiedad intergeneracional para evitar que otros se apropien de la tierra y los pueblos sin esa propiedad, digamos, no podrían protegerla, ¿no? Entonces es paradójico, pero es la única herramienta que tenemos en este momento para evitar la destrucción de la tierra. Y ojalá que podamos encontrar otros mecanismos en adelante, otras categorías jurídicas que no sean tan esquizofrénicas y que no generen tanta paradoja, ¿no? Sí.
Es lo que tenemos para hoy. En portugués decimos como assim, é o que temos para hoje. Vamos, sí, vamos a caminar por esto. Raquel, fue muy buena esta conversa. Yo quiero otras veces con ustedes aquí. Estamos empezando por hoy, como dije en el inicio, con esta conversa con ustedes. Intentamos hacerlo como parte del movimiento brasileño por los derechos de la naturaleza. En Brasil tenemos con un trabajo de nuestra ONG Mapas, 3 ciudades ahora con este reconocimiento. Trabajamos desde el inicio con esta noción de que había de hacer una acción en local, una acción local, es el principio de la localidad, porque la comunidad está más cerca de esta ley que es municipal, una ley de la ciudad. Y como el principio que nosotros adoptamos es este principio del cambio de pensamiento, basado en el fato que la ley es un símbolo cultural. Y cuando ponemos esto también como un punto de energía en esta localidad, nosotros tenemos esperanza que esto se vaya a poner como un despertar a partir de la localidad. Pero también por cuenta de nosotros tenemos acá una persona en el gobierno federal que yo personalmente no llamo ella de presidente, para mí no es un presidente, es un desgobernante. Y como no había cómo caminar con una propuesta en nivel nacional, entonces también por esto estamos caminando en acciones locales. Y ahora con esta pandemia y el retorno de las personas en sus localidades, esto todo como se justifica y la madre tierra se dice, sí, vaya por ahí, vamos juntas por ahí. Entonces, yo quería noticiar que esta es la primera, y la próxima semana, en el mismo día, tenemos Cláudia Visoni. Cláudia es una codeputada, es un mandato colectivo que en Brasil está ocurriendo con algunos candidatos. Ella ejerce esta función como codeputada, es una permacultora, trabaja con la tierra, plantando, agriculturando, con conceptos de relaciones entre las plantas en la ciudad. Ella trabaja con huertas urbanas. Ella estará con nosotros en la próxima semana. Están todos invitados, especialmente tú, Raquel. Y también yo quería dejar aquí desde ya una invitación para que usted traiga algún representante de un pueblo indígena que quiera compartir. Yo también tengo hablado con algunos amigos indígenas de Amazonía y también de la parte del nordeste de Brasil para que vengan acá también a hablar desde sus propias voces como que es esa relación que nosotros necesitamos aprender. Y por fin, dejar la última palabra con ustedes, agradecer mucho por tu presencia, por tu tiempo, que es muy, muy lleno su agenda. También pedir que tú hables sobre esta idea del curso que nosotros estamos también conversando, trayendo otras personas especiales para hablar sobre derechos de naturaleza en todo el mundo y desde ya invitar a las personas para que se queden mirando dónde va a ser este curso, pero creo que es por vuelta de octubre, ¿no es esto? Entonces, Raquel, me despeço acá. Gracias a todos que están aquí acompañando. Tenemos como casi 50 personas en un momento.
no momento e agora estamos aqui com 35 pessoas. Muito obrigada a todos vocês que vieram aqui. Continue voltando. Na quarta-feira que vem tem mais e a gente pretende aqui numa ação do Movimento dos Direitos da Natureza continuar todas as quartas-feiras nessa mesma hora. Raquel, deixo aqui essa última palavra com você. Muito obrigada y hasta la próxima. Solo para ir terminando, te decía muchísimas gracias por este diálogo. Nos hubiera gustado oírte tal vez en otra oportunidad, creo que puede ser en el curso, pero antes podemos hacer otro web seminar donde justamente queremos que nos cuentes cómo han sido esas ordenanzas y esas leyes que han logrado, ¿no? En Florianópolis y en otros lugares, que están reconociendo los derechos de la naturaleza y que de repente aquí en los municipios a nivel local lo podemos lograr, porque todavía a nivel nacional lo veo difícil. Pero de repente, como tú dices, a nivel local se puede lograr, así es que queda pendiente eso para otra oportunidad. Y con relación a las invitaciones, voy a hacer un par. Una de ellas es que mañana vamos a tener nosotros un primer conversatorio con la Comisión Interamericana en vivo sobre los pueblos indígenas ante el COVID, ¿no? Hay diferentes realidades, como digo, hay pueblos como La Chor que se han cerrado y no quieren que entre nadie, otros pueblos que se han cerrado pero tienen que salir por comida, alimentos, y con lo cual tienen un margen ahí de contagio, y estos que están, y todo este retorno indígena también a las ciudades, hay diferentes situaciones ahí. Y hay como diferentes situaciones, ¿no? De los pueblos, y eso vamos a hablar con Naciones Unidas. Disculpa, estaba cortado, entonces fui hablando aquí. Pero Sí. entonces, en la próxima semana habrá un encuentro. Sí, el jueves de 4 a 5 y media. Sí. Mañana vamos a tener sobre la situación de los pueblos de Perú. Sí. Pero el jueves siguiente y el subsiguiente sobre otros pueblos de la región. Así es que quienes tengan interés de repente en participar, pueden escribirnos a cursos.iids@gmail.com, de tal manera que lo voy a escribir en el chat para que tú lo puedas pasar, y si quieren participar para poderles incluir en la participación, ¿no? Y luego también... Dígame de nuevo el correo cursos. Sí, te lo he mandado al chat del cursos.iids dosis de Instituto Internacional Derecho y Sociedad, sí. @gmail.com. Sí, que estoy colocando aquí para todos que están ahora aquí. Perfecto. Y decía, la segunda invitación es que nosotros íbamos a tener un curso presencial sobre pluralismo jurídico y descolonización este año, pero con todo esto lo que está pasando, lo estamos moviendo para el próximo año, la parte presencial. Pero este año justo vamos a reemplazarlo por dos cursos por internet, ¿no? Uno sobre pluralismo jurídico, que será desde junio, julio, agosto, desde finales, y el otro curso que más bien será sobre derechos de la naturaleza, que ya lo haremos en octubre y noviembre, ¿no? Entonces, ya les vamos a pasar la invitación y espero que todos podamos utilizar de una manera provechosa estos tiempos que no podemos encontrarnos físicamente, pero bueno, pues lo haremos por internet. Y muchas gracias nuevamente, Vanessa, y quedas invitada también para hacer otro web donde nos expliques todos estos avances, ordenanzas, leyes, sentencias que se han venido logrando, que consideran a la tierra no una cosa para explotar, sino un ser vivo para proteger y con el cual coexistir. Será un honor, Raquel. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes todos que están con nosotros. Vamos a repetir esta conversación. Deja poner a Raquel aquí para último. Sí. Listo. Bueno, gracias, obrigada. Obrigada a todo mundo, obrigada pela conexão. Feliz dia, Mamá Pacha. Feliz Dia da Terra, isso aí, Raquel. Então, e viva la Pachamama! Eso.
Hayaya. Hayaya. Hasta luego, chao. Chao, gracias, chao Karina, chao amigos, amigas. Lúcia, Blanca, Nieves, Jéssica, Ahmed, Stella, muita gente aqui, Marcinha, lá do Ceará, Kitty, o Gabriel, muita gente. Graças a vocês todos, obrigada a vocês todos, o Beto, todo mundo aqui te dando tchau também, Raquel. Listo, Besos. gracias. Tchau, hasta a próxima.